Rodeada de hielo por todos lados, la Antártida guarda misterios que podrían reescribir la historia de nuestro pasado y cambiar todo lo que pensábamos saber sobre ella. Un exoficial de la Marina y una periodista compartieron historias impactantes sobre cómo descubrieron una entrada a una base alienígena secreta que contiene ovnis en la Antártida. ¿Cómo descubrió esta base alienígena secreta el ingeniero de vuelo naval Brian? ¿Cómo están las potencias mundiales tratando de ocultarla de todo el mundo? Únete a nosotros en este viaje intrigante mientras exploramos las terribles verdades sobre la afirmación de los Estados Unidos de que alienígenas están ocultos en la Antártida. La revelación del oficial de la Marina. En enero de 2015, la reportera investigativa Linda Moulton Howe se encontró con una misteriosa historia sobre la Antártida cuando recibió un correo electrónico de Brian, un ingeniero de vuelo retirado de la Marina de los Estados Unidos, contando una historia increíble de su tiempo en la Antártida entre las décadas de los 80 y 90. Brian tenía una verdadera bomba en las manos, afirmando que vio cosas muy extrañas durante sus 4.000 horas de vuelo en la Antártida. Un ingeniero de vuelo de la Marina que me pidió que lo llamara solo Brian. La parte más interesante de la historia es que encontró un enorme círculo perfecto esculpido en la capa de hielo de la Antártida. El círculo conducía a la entrada de una cueva subterránea que emitía un brillo extraño. Pero es aquí donde todo se pone aún más extraño. Cuando Brian intentó acercarse, todos los dispositivos en su aeronave fallaron, y fue necesario realizar un procedimiento de emergencia para reiniciarlos después del encuentro. Después de esa ocasión, autoridades secretas confiscaron los registros y no dieron a Brian ni a su tripulación ninguna explicación. Intrigada por la impresionante historia de Brian, Linda decidió investigar más a fondo. Es algo arqueológico en la Antártida. Brian más tarde le reveló todo lo que ocurrió. En 1987, durante un vuelo de reabastecimiento que salió de la estación McMurdo, Brian y su tripulación recibieron órdenes de última hora para recoger una carga en un campamento distante en el interior de la Antártida. Cuando llegaron, encontraron el campamento destruido y desierto, sin señales de actividad humana en ninguna dirección. Este escenario aterrador dio inicio a una serie de desapariciones en otras estaciones de la Antártida. Extrañas lecturas de radio y lenguas desconocidas fueron captadas antes de cada desaparición, todas provenientes de alguna fuente desconocida en las profundidades del hielo. Mientras la tripulación estaba nerviosa, el copiloto de Brian avistó una nave grande y brillante pasando silenciosamente por la cabina del avión en el que estaban. Parecía algo de una película de ciencia ficción, una embarcación blanca en forma de rombo, con una superficie lisa de más de 30 metros de diámetro. Brian hizo lo que debía y reportó lo sucedido. Aquí es donde las cosas se ponen raras. Hombres de traje negro aparecieron en McMurdo, acompañados por altos comandantes de la Marina. Ordenaron a Brian retirar su informe sobre la extraña aeronave, pero él se negó, enfrentando amenazas de graves consecuencias. Semanas después, mientras verificaba una zona remota, Brian captó una leve señal de socorro proveniente de dentro de una plataforma de hielo. Rastreó la señal hasta un extraño agujero circular en el hielo, que brillaba misteriosamente, pero mientras rodeaban el agujero para verificar el lugar, el avión tuvo una avería, con todos los sistemas apagándose repentinamente. Fue extraño, pero afortunadamente tenían una batería de reserva y lograron salir ilesos. De vuelta en McMurdo, Brian envió una alerta codificada sobre el extraño agujero en el hielo, pero sorprendentemente apareció un grupo de autoridades secretas en la estación donde se encontraba. Brian se vio entonces interrogado por un panel de personas de traje de DARPA, una agencia del Departamento de Defensa estadounidense, responsable de proyectos de investigación avanzada. Los oficiales de DARPA advirtieron a Brian que guardara silencio sobre los extraños eventos que presenció en la Antártida. Como si eso no fuera suficiente, Brian unió los puntos y encontró conexiones con casos no resueltos de científicos desaparecidos y puestos de investigación abandonados en la Antártida a lo largo de los años. Atormentado por su propio sentido de responsabilidad, Brian cargaba una enorme culpa por haber guardado silencio sobre aquellos perturbadores incidentes,
sabiendo que sus compañeros militares también estaban bajo amenaza si alguno de ellos hablaba algo. Afortunadamente encontró una aliada, Linda Howe, una investigadora dedicada, lista para llevar relatos censurados al público general. Linda expuso la verdad detrás del intento de encubrimiento de los acontecimientos en la Antártida. A lo largo de varios años, ella condujo investigaciones minuciosas, recopilando testimonios de testigos militares que apoyaban los relatos de Brian. Las entrevistas realizadas por ella cuentan sobre aeronaves avanzadas cerca de la Antártida, extrañas transmisiones de radio y los llamados objetos sumergidos no identificados, que se movían a velocidades impresionantes por el océano Antártico. Imágenes satelitales secretas revelaron instalaciones temporales en forma de cúpula, misteriosamente destruidas para ocultar actividades secretas. Linda también descubrió los obituarios de varios investigadores especializados en estudios de la Antártida que murieron prematuramente tras incidentes en el hielo. Profundizando más, expuso décadas de expediciones secretas lideradas por poderosas entidades militares y científicas en lugares de la Antártida, levantando dudas sobre sus verdaderos objetivos. A pesar de que la Antártida es una reserva científica, las tensiones geopolíticas aumentaron debido a las disputas territoriales, causando temores sobre la explotación de recursos y la implementación de plantas nucleares en la región. Hoy, Linda enfrenta amenazas de agencias de seguridad y espionaje, mientras se adentra en el creciente esquema de seguridad y secreto que rodea la Antártida. Sin embargo, el apoyo del público a sus investigaciones está aumentando. El destino de la vida en nuestro planeta depende de la transparencia sobre el futuro de la Antártida, y esa transparencia ha sido consistentemente negada por quienes están en el poder. En esta coyuntura crucial, debemos permanecer junto a buscadores de la verdad como Linda y confrontar la realidad con una mente abierta, pero crítica. A medida que surgen revelaciones sobre los secretos de la Antártida, nuestro enfoque debería estar en la búsqueda de sabiduría y no en sucumbir al miedo. Es hora de priorizar los hechos sobre la censura y la negación, incluso si eso significa lidiar con verdades perturbadoras que pueden cambiar completamente la historia de la humanidad tal como la conocemos hoy. Los encuentros extraterrestres de Brian en la Antártida. El periodo que Brian pasó sobrevolando la Antártida se transformó en una aventura alucinante, que más parecía una película de ciencia ficción en el increíble escenario del continente helado. Los investigadores desaparecían, tenían miedo y no reportaban nada, aumentando el aura de misterio de la historia de Brian. Pero lo que realmente continuaba inquietando era que Brian seguía viendo objetos plateados brillantes, haciendo movimientos absurdos en los cielos de la Antártida que desafiaban todo conocimiento científico. En un vuelo sobre las montañas de la Reina Maud, Brian y su tripulación vieron discos plateados brillantes, impecablemente redondos, surgiendo uno tras otro por detrás de un pico helado. Flotaban en dirección al monte Fridtjof en formación perfecta. Las naves tenían entre 28 y 36 metros de ancho, y sus superficies lisas no brillaban, haciéndolas parecer sólidas contra el cielo azul. Se movían de formas incomparables a cualquier vehículo humano. Giros sincronizados, aceleraciones increíbles y rotaciones en el aire sin alas ni propulsores. Tras 15 minutos de extrañas maniobras, los discos pasaron zumbando por detrás del monte Fridtjof, dejando a Brian y su equipo completamente asombrados. No podían creer lo que acababan de ver en los cielos de la Antártida. La tecnología que vieron ese día sugería que seres mucho más inteligentes de lo que jamás imaginamos estaban viviendo en el polo sur de la Tierra. Pero aquí está el verdadero misterio en la saga de Brian: el descubrimiento de un enorme agujero en el hielo de la Antártida que conducía a una cueva brillante en el subsuelo del continente. El agujero tenía una forma mucho más suave de lo que cualquier taladro moderno era capaz de hacer y emitía un brillo azul. Como si eso no fuera suficiente, todo su equipo se descontroló cuando se acercaron, como sus radares, controles de navegación y todo tipo de dispositivo. Todo funcionaba perfectamente en cualquier otro lugar, excepto en un radio de 1 kilómetro de esa extraña caverna de hielo. Cerca de allí, todo empezaba a rozar el caos.
Brian presentó un informe sobre todo esto, detallando las perturbaciones electromagnéticas y el avistamiento de 3 objetos saliendo de la caverna a altísima velocidad. Pero adivinen qué. El informe fue confiscado por algunos agentes desconocidos que querían que todos guardaran silencio. Todo el episodio sacudió la mente de Brian. El episodio le recordó viejas historias sobre lugares misteriosos bajo la superficie de la Antártida y sobre la expedición naval secreta del almirante Byrd en 1947. Brian incluso se arriesgó haciendo vuelos en solitario sobre la anomalía, cuando extraños eventos eléctricos afectaron su equipo. En su último vuelo, antes de ser prohibido en la zona, Brian vio un disco plateado parado dentro de la caverna de hielo. Y entonces, con un estampido, el disco disparó una luz increíble y quemó todo el equipo de Brian. Cuando finalmente logró que su avión funcionara, después de 20 minutos intentándolo, descubrió que había aterrizado a solo 13 kilómetros de la extraña caverna. Brian no puede recordar cómo se movía el avión durante el apagón. A pesar de los intentos de regresar al lugar, las malas condiciones climáticas y la rigurosa zona de exclusión aérea significaban que nunca más podría volver a ver la entrada de esa caverna. En los años que siguieron, Brian se conectó discretamente con otros pilotos que confirmaron haber visto discos plateados cerca de bases antárticas. Un colega de una estación cercana a Miller Peak llegó a compartir pruebas de la actividad de objetos sumergidos no identificados en el mar de Weddell, con cápsulas metálicas emergiendo y sumergiéndose sin causar salpicaduras. Otro amigo consiguió impresiones térmicas de satélite que muestran firmas de calor en el subsuelo de Wilkes Land, sugiriendo la presencia de instalaciones o burbujas de habitación temporales. Comparando notas, fue posible dibujar un escenario completo de las actividades secretas a lo largo de kilómetros del subsuelo antártico, posiblemente vinculadas a la aeronave plateada que Brian presenció haciendo movimientos increíbles sobre los glaciares. Hoy, los recuerdos de esas experiencias bizarras aún atormentan las noches de Brian. La verdad, sea aterradora o impresionante, aún pesa sobre él, pero Brian no está solo. Hay un grupo creciente de veteranos que saben de los misterios de la Antártida y que desean divulgar la verdad. Con agencias espaciales planificando bases sobre el polo sur de la Tierra, nuestra civilización puede tener que enfrentar la perturbadora realidad de lo que se encuentra en las regiones más profundas de la Antártida. La historia de Brian es la clave para desentrañar finalmente el secreto de la Antártida. Desafía nuestras ideas actuales sobre la historia humana y plantea preguntas sobre nuestro lugar en este planeta extraordinariamente inteligente. Aunque algunas revelaciones sean difíciles, la sabiduría nos enseña a abrazar la verdad a la luz colectiva de la comprensión, en lugar de dejarla permanecer en la oscuridad de la ignorancia y la negación. Confrontar la realidad con una mente abierta, pero con discernimiento, es nuestro mejor camino a seguir en nuestra evolución. Relatos paralelos en la historia. Las historias increíbles de Brian sobre sus aventuras en la Antártida extrañamente encuentran paralelismos en relatos similares de décadas atrás, por el célebre explorador polar estadounidense, almirante Richard Byrd. La reputación de Byrd se disparó tras liderar expediciones a territorios inexplorados de los polos norte y sur en 1926 y 1929, convirtiéndolo en un héroe nacional. Sin embargo, fue la afirmación de Byrd en 1947 de haber encontrado una enorme entrada a un mundo subterráneo, oculto durante una expedición a la Antártida, lo que realmente conmocionó al mundo de posguerra. Según los relatos, Byrd descendió por kilómetros, sobrevolando un terreno libre de hielo, lleno de montañas, bosques, vegetación e incluso animales gigantes. Sin embargo, recibió órdenes de retirarse provenientes de una nave en forma de disco. Cuando Byrd regresó a los Estados Unidos, su increíble relato fue rápidamente censurado tras misteriosas presiones de sus superiores. En el futuro puedo ver un momento en que será muy importante estratégicamente. Similar a la experiencia de Brian, el almirante Byrd enfrentó un esfuerzo rápido para confiscar los registros y silenciar a todos los sobrevivientes de la expedición sobre cualquier avistamiento inusual en la Antártida. La fama y credibilidad de Byrd hicieron difícil desacreditar su extraño testimonio,
Los orquestadores del esquema de censura se dieron cuenta de que sus tácticas usuales de difamación y negación no funcionarían contra una figura tan respetada a nivel nacional. Byrd fue sometido a un interrogatorio grabado, bajo observación psiquiátrica de la Marina de los Estados Unidos, antes de retractarse abruptamente de sus relatos semanas después. Los miembros de la expedición, una vez que hablaban sobre la Antártida, pronto se negaban a comentar al respecto. Poco después, Byrd se retiró de la vida pública por el resto de su vida. El mensaje del gobierno era muy claro: reputaciones y vidas estaban en riesgo para cualquiera que se atreviera a infringir la violación de la confidencialidad que se estaba imponiendo. Suprimir el relato de Byrd solo alimentó las sospechas sobre la terrible verdad que las autoridades estaban trabajando tanto para ocultar. Mientras estas autoridades rechazaban las declaraciones como delirios, millones de personas permanecían desconfiadas, especialmente debido a las negaciones contra un admirado pionero de la exploración. Si la Antártida realmente tenía algo parecido a lo descrito por Byrd, un mundo interior exuberante, con avanzados discos voladores y criaturas de tamaño gigante, las implicaciones para la ciencia, la historia y la sociedad eran inmensas. Inicialmente, estas especulaciones se centraron en los supuestos intereses de seguridad nacional, en la competencia geoestratégica por los recursos de la Antártida, con superpotencias rivales y en el deseo de mantener la normalidad en la opinión pública. La Marina de los Estados Unidos probablemente temía el armamento soviético de un dominio antártico oculto debido a las vulnerabilidades estadounidenses en el Océano Pacífico. Las instituciones científicas temían que las revelaciones comprometieran las teorías establecidas hace siglos en la física sobre los campos electromagnéticos de la Tierra y los impactos que eso tendría en áreas como la medicina. La élite política deseaba evitar la inestabilidad social que podría ser causada por la revelación de que los mapas existentes de la geología de la Tierra eran perturbadoramente incompletos. Pero el inmenso secreto impuesto por varios gobiernos importantes tras el relato censurado de Byrd sugería que los intereses iban mucho más allá de los convencionales objetivos nacionales, científicos e ideológicos. El testimonio de Byrd sugería que la Antártida escondía secretos que desafiaban la totalidad del conocimiento humano y de nuestros orígenes. Documentos del FBI que eran secretos en la época, hoy ya hechos públicos, confirmaron la vigilancia federal sobre todos los miembros de la expedición de Byrd en 1947, que continuó hasta su muerte. Esto mostraba que el gobierno veía una amenaza a la seguridad ligada específicamente a las experiencias personales de Byrd, y no solo a la seguridad geopolítica del contexto de la Guerra Fría. Claramente, las autoridades sabían que los efectos de los relatos de Byrd iban más allá del territorio espacial y los avances tecnológicos comunes. Al divulgar públicamente sus extraordinarias revelaciones sobre la Antártida, mientras aún estaba asignado al continente helado, el almirante Byrd probablemente pretendía dominar la narrativa y escapar de los esfuerzos de censura de las autoridades. Esta estrategia inicialmente tuvo éxito, y la prensa estadounidense circuló titulares sobre el famoso explorador polar que había descubierto un mundo perdido más allá de las fronteras del polo sur de la Tierra, que además de todo era cálido y lleno de formas avanzadas de vida. La ilusión, sin embargo, se destruyó unas semanas después, cuando Byrd fue obligado bajo secreto a retractarse de sus declaraciones. Esto permitió que la contraofensiva del gobierno manchara su nombre y la Antártida desapareció del interés público por décadas, hasta que surgieron nuevos testigos presenciales que también eran militares retirados como Bryan. Las grietas en el esquema de censura de la Antártida aumentaron poco a poco. El increíble relato de Bryan sobre haber encontrado extraños discos plateados y una caverna brillante de hielo en las profundidades de la Antártida, una vez más, resonó con la descripción del almirante Byrd de vastos dominios subterráneos, llenos de artefactos extraños. Los consistentes relatos de testigos presenciales a lo largo de décadas, ahora conectados por las investigaciones de Linda, construyeron un puente de credibilidad
que las autoridades han intentado incansablemente demoler desde la década de los 40 a través de la manipulación de los medios y tácticas de intimidación. En contraste con la época de Byrd, donde el control centralizado de los medios y la autoridad tecnocrática de la élite prevalecían, hoy el cambio de paradigma impulsado por Internet hacia la democratización de los datos ha hecho imposible la censura del enigma antártico. Un movimiento global surgió en las redes sociales en torno al hashtag #la campaña de la verdad en la Antártida, encabezado por la investigación de Linda, que desafía el tabú en torno al continente helado. Estos secretos fueron considerados demasiado fantásticos para que los círculos del establishment los reconocieran, pero también demasiado consistentes a lo largo de generaciones sucesivas de observadores para ser ignorados. Durante todo este tiempo, la Antártida, oculta de la vista de todos, era conocida solo por mapas que enmarcaban vagamente sus contornos, pero dejando el interior oculto por un vacío de información. Mientras los científicos discuten alegremente el mapeo completo de cuerpos planetarios distantes como Marte, reconocen su ignorancia sobre el vasto territorio de la Antártida y sus condiciones, especialmente de las capas que separan la corteza terrestre de la agitada capa externa del núcleo de la Tierra, ubicada justo debajo del manto de hielo antártico. Según un estudio científico reciente, parece improbable que Amundsen y Scott pudieran haber ido al Polo Sur atravesando cientos de kilómetros de cadenas montañosas inexploradas, cuya existencia nunca fue siquiera considerada en la planificación de sus viajes. En términos más simples, ya sea debido a la actividad nuclear que altera el clima de la Antártida o a los ciclos de ascenso y caída de las civilizaciones, especies avanzadas pueden haber hecho de la Antártida su hogar varias eras antes de la humanidad. Las investigaciones de Linda encontraron repetidamente una campaña coordinada para ocultar los secretos trascendentes de la Antártida, pasando por agencias militares, instituciones arqueológicas y centros de poder en diferentes continentes a lo largo de las décadas. Sin embargo, a medida que científicos exiliados y desertores de las Fuerzas Armadas consolidaron sus testimonios y salieron a la luz pública, la ignorancia impuesta sobre la frontera más meridional de la humanidad se acercó a su fin. Lo que siguió tenía el potencial de unir a la sociedad global o dividir a la humanidad para siempre según las posibles reacciones colectivas a verdades que hielan hasta los huesos. El trabajo de Brian y Linda tuvo un papel crucial en la conquista del acceso abierto a los enigmas más profundos de la Antártida, que traían revelaciones que prometían alterar para siempre nuestra comprensión de la sociedad en todas las disciplinas y campos del conocimiento. Así como el hielo antártico retrocede lentamente, lo mismo sucederá con el secreto sobre la frontera final de nuestro planeta, pero el coraje intelectual y la cautela deben guiar la interpretación pública de estas revelaciones, y no los retrocesos o la negación. La oportunidad que brilla ante la humanidad es de elevar su madurez colectiva a través de la sabiduría, en lugar de esconderse detrás de poderes que supuestamente nos protegen de la posible inestabilidad que sería causada por la realidad expuesta. Confrontar toda la verdad antártica con los ojos bien abiertos es una semilla que puede desencadenar elevación o destrucción contra nosotros mismos. Por eso, debemos elegir nuestros próximos pasos con cuidado. Antártida, el continente más frío, más seco y con los vientos más fuertes del planeta. La Antártida, el enorme mundo helado en el fin de nuestro planeta, siempre ha sido un misterio para nosotros los humanos. Es un colosal pedazo de hielo, con cerca de 14 millones de kilómetros cuadrados. La Antártida es el lugar más frío, más seco y con los vientos más fuertes del planeta Tierra. Podrías pensar que, con todo ese hielo, la Antártida estaría llena de gente, ¿verdad? Bueno, no exactamente. El continente es hogar de menos de 10.000 almas valientes, en su mayoría científicos e investigadores que enfrentan el clima salvaje para descubrir los secretos escondidos en su entorno helado. Y vale el aviso, hace mucho frío allí, alcanzando los increíbles 330 OC, con los días más fríos llegando a un gélido 694 OC, más frío que el corazón de tu ex en el día de San Valentín. Los vientos en la Antártida son algo fuera de este mundo, soplando a velocidades más rápidas que las de un guepardo corriendo,
299 km/h para ser exactos. Añade a todo esto tormentas de nieve implacables que pueden durar semanas, y lo que tienes es un ambiente extremadamente hostil. Bajo todo ese hielo, la Antártida guarda secretos que desafían nuestros libros de historia. Allá por el año 1500, el mapa de Piri Reis mostraba la Antártida mucho antes de que la descubriéramos oficialmente en 1820. ¿Cómo sabían esos antiguos cartógrafos sobre este mundo congelado? ¿Y cómo fueron tan precisos en sus dibujos? Este es un misterio que mantiene a los historiadores y científicos en duda hasta hoy. Aunque pueda parecer un lugar desolado, el aislamiento de la Antártida en realidad la ha mantenido completamente preservada. Gracias al Tratado Antártico, firmado en 1959, es una zona prohibida para cualquier actividad humana que no sea la investigación científica. 12 naciones se reunieron y decidieron usarla solo para la ciencia, y desde entonces la Antártida es como la sala VIP de la Tierra, reservada para investigaciones de alto nivel sobre el clima y la atmósfera, sin ninguna contaminación o ruido urbano. En pocas palabras, la Antártida es como el reino de hielo definitivo, un mundo congelado que es al mismo tiempo extremadamente hostil e increíblemente misterioso. Y está haciendo un excelente trabajo manteniéndose intacta, gracias a algunos acuerdos internacionales. Además, el frío extremo ha preservado antiguos meteoritos y formas de vida microbianas que ofrecen una visión de cómo era nuestro sistema solar en el pasado distante. Los meteoritos ofrecen materiales extraterrestres preciosos para analizar la formación de nuestro sistema solar hace más de 4,6 mil millones de años. Mientras tanto, los científicos han descubierto microfósiles y extremófilos enterrados en las profundidades del hielo antártico. Estos fósiles revelan su historia evolutiva de supervivencia y adaptación, ampliando nuestra comprensión de la vida en la Tierra. Además de su valor para la investigación, la Antártida evoca una sensación de grandeza e inspiración que pocos lugares en la Tierra pueden alcanzar. Sus paisajes glaciares crean escenarios de profunda belleza, desde cavernas de hielo azul brillante hasta ríos de hielo entrelazados que fluyen silenciosamente hacia el mar. Estar en la Antártida no es una experiencia común. Es surrealista y emocionante, mezclando la impresionante belleza del continente con su ambiente frío y aislado. Las personas han intentado capturar esa magia a través de fotografías artísticas, poemas e historias, pero es como intentar capturar un rayo en una botella. Pero también hay un problema allí. El iceberg más grande finalmente comenzó a moverse, después de estar atrapado en el fondo del océano por más de 3 décadas. Este lugar mágico está en riesgo. La Antártida tiene un papel crucial en el mantenimiento del clima de la Tierra. Sus capas de hielo son como la reserva de agua de la Tierra, y sus aguas frías son de gran importancia para los patrones climáticos globales. Desafortunadamente, el aumento de las temperaturas está afectando la temperatura de la Antártida, causando mayores derretimientos de la superficie y volviendo a algunas áreas inestables. Los científicos están disparando las alarmas, advirtiendo que los cambios climáticos pueden alterar el equilibrio de la vida en la Antártida y hacer que el nivel del mar suba. Con más de 250.000 millones de toneladas de hielo desapareciendo cada año, hay una preocupación real en mantener el ecosistema de la Antártida seguro. Planes como la creación de áreas protegidas, estableciendo reglas de pesca y monitoreando las poblaciones de pingüinos y ballenas, tienen el objetivo de proteger a las criaturas que viven en los límites de este ecosistema. Y para empeorar las cosas, hay cierto drama sobre quién puede reclamar qué en la Antártida. Grandes países como Rusia, China y Estados Unidos están poniendo los ojos en el territorio por sus tesoros escondidos, como minerales y petróleo que pueden encontrarse bajo todo ese hielo. El Tratado Antártico de 1959 debería mantener la situación estable, pero aún así, las cosas se han calentado a medida que la avaricia de los países por recursos aumenta. La gran cuestión es, ¿podemos mantener las temperaturas de la Antártida estables mientras lidiamos con los cambios climáticos, la política global y la avaricia humana por enriquecerse? Algunas personas quieren mantenerla salvaje y protegida,
mientras que otras están ansiosas por lucrar con sus recursos. Es como un tira y afloja cósmico entre salvar el planeta y ganar dinero. A pesar de todo el caos, la Antártida se mantiene fuerte. Sus criaturas únicas han descubierto cómo sobrevivir a inviernos rigurosos, y sus antiguas montañas ya han visto de todo. Aún hay tantas cosas que no conocemos de este extraño mundo helado, como su extraña geografía, el clima salvaje y los secretos de las criaturas que viven en ese clima extremo. La Antártida es como un misterioso baúl del tesoro, y tal vez, escondida en su inmensidad de hielo, esté la clave para entender cuán difícil la vida en la Tierra puede ser. Como dijo una vez el legendario explorador Sir Ernest Shackleton, necesitamos cavar más profundo y desafiar lo que creemos saber sobre la supervivencia polar. La Antártida tiene muchas historias que contar y apenas estamos comenzando a conocerla. El continente aislado de la Tierra. La Antártida no es solo un pedazo de tierra congelada, es una obra maestra impresionante que muestra la naturaleza cruda de la Tierra y su belleza rústica. Este mundo helado es diferente de cualquier otro lugar, capturando la imaginación y despertando admiración de aquellos que tienen la suerte de presenciar su grandeza. Piensa en las cavernas de hielo azul brillante, iluminadas por microbios congelados y glaciares que abren camino hasta el mar en patrones trenzados. El paisaje antártico deja una impresión duradera en nuestra alma. Las personas que han estado en la Antártida dicen que es una experiencia de otro mundo, y que a pesar del aislamiento y del frío, hay una belleza innegable en el aire. Enormes icebergs tabulares, esculpidos en formas abstractas, flotan a lo largo de las corrientes acuáticas. El petrel de las nieves y las golondrinas antárticas se deslizan graciosamente sobre grietas y fisuras con su danza etérea, acompañados por el susurro del viento. A través de cámaras, plumas y pinceles, los humanos han intentado capturar la magia de la Antártida. Imágenes icónicas como el nacimiento de la Tierra retratan nuestro planeta como un oasis flotante en el espacio. Documentales como El Marcha de los Pingüinos muestran el encanto peculiar de los pingüinos emperadores. Este rico ecosistema ha convertido a la Antártida en una musa para creadores talentosos. Libros como La oscuridad blanca y El peor viaje del mundo cuentan historias emocionantes de exploración polar, mostrando la grandeza de la Antártida y su naturaleza implacable durante los tiempos heroicos de la exploración marítima. Hoy en día, los aventureros se embarcan en cruceros por la Antártida para presenciar la vida salvaje que no se encuentra en ningún otro lugar de la Tierra, pasando por escenarios de hielo y roca tan hermosos que no pueden describirse con palabras. Imagina estar cara a cara con pingüinos curiosos, sin miedo mientras caminan por playas volcánicas, entre aguas heladas y acantilados imponentes congelados en el tiempo. Y no olvidemos la aurora austral, la obra maestra celestial de la Tierra, lanzando cintas vibrantes de verde y violeta en el cielo nocturno, dibujando una magia hipnótica de otro mundo. Un solo vistazo al esplendor de la Antártida revela la dimensión de belleza y rareza de los polos de nuestro planeta. Como dijo una vez el explorador Wally Herbert, ningún lugar en la Tierra ha provocado emociones tan intensas como la bellísima península antártica. Preservar la Antártida no se trata solo de la salud del planeta, se trata de salvaguardar una joya preciosa de los confines del mundo, que despierta la imaginación humana a través de su belleza absoluta. Una obra maestra de la naturaleza, sin duda, entendiendo el mundo subglacial de la Antártida. Pero la Antártida no es solo una cara bonita, tiene misterios ocultos bajo su superficie helada que son como un tesoro intocado, esperando ser descubierto. El manto de hielo de la Antártida, que contiene un impresionante 70% del agua dulce de la Tierra, esconde un mundo secreto de lagos, ríos y cañones. Este continente helado forma el mayor pedazo de hielo en el planeta, y aún sabemos muy poco sobre lo que está ocurriendo debajo de él. Gracias a imágenes satelitales sofisticadas y radares capaces de atravesar la superficie del hielo, los científicos han comenzado a descubrir este mundo oculto. Imagina un laberinto de sistemas de agua, fluyendo silenciosamente debajo de kilómetros de hielo. Es como un reino acuático secreto, y estamos haciendo nuestros primeros descubrimientos sobre lo que está ocurriendo en este laberinto congelado.
La gran cuestión es si existen microbios únicos allá abajo, adaptados al frío extremo y a la oscuridad. Uno de los ecosistemas más populares de este mundo oculto es el lago Vostok, el mayor lago subglacial de la Tierra. Los científicos rusos ya tenían sospechas sobre él en la década de los 60, pero tomó hasta finales de la década de los 90 para confirmar su existencia. Imagina una burbuja de agua dulce, atrapada bajo aproximadamente 4.000 metros de hielo, intocada por la atmósfera durante más de 20 millones de años. Las condiciones allí son lo más hostil posible, como algo salido de una película de ciencia ficción. Los científicos están curiosos por saber si pequeñas formas de vida adaptadas al lago Vostok podrían darnos pistas sobre la posibilidad de vida en otros planetas que son tan hostiles como él. Por eso, la Antártida no es solo impresionante por fuera. Hay todo un mundo oculto debajo de su exterior helado que está suplicando ser descubierto. ¿Cuáles son tus opiniones y puntos de vista sobre estos misterios de la Antártida? Deja tu comentario abajo y no olvides también darle me gusta, compartir y suscribirte para más historias fascinantes.